Hola, buen día. Estamos nuevamente con ustedes dentro de la Pastoral Profética Dimensión Doctrina de la Fe, Escuela Servidores de la Verdad. Hoy vamos a presentar el tema libros históricos. Los autores Antonio Gela Madrid, Joaquín Menchen, Santiago Guijarro y Miguel Salvador. ¿Qué vamos a tratar en este tema? Pues vamos a tratar algo interesante. Vamos a ver la maravilla de las creaciones literarias contenidas en la Biblia. Entonces, pero antes de iniciar, pues nos ponemos en la presencia del Señor diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concedes la vida por pura voluntad tuya. Te alabamos y te bendecimos. Te pedimos que iniciar estas conferencias, charlas, nos ilumines para que podamos expresar lo mejor posible, en pocas palabras, tu mensaje. Concédanos la gracia de llegar a los corazones de los hermanos y que ellos también puedan comprender la grandeza de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, pues vamos a iniciar en este día libros históricos. ¿Cuál es la finalidad desde el punto de vista literario y teológico de los escritos? Bueno, esto es interesante. Mostrar que todo viene, que todo es guiado y que todo se encamina hacia Dios, y no tanto a hechos y circunstancias de tiempo y lugar. Estos libros reciben el nombre en la Biblia hebrea de profetas anteriores. Es un título acertado. Los libros, son una lectura profética de la historia, dentro de las cuales se realiza el plan divino. A ver, ¿cómo entendemos esto? Bueno, dice aquí, son una lectura profética de la historia. Eso significa que entonces lo que pretenden enseñarnos es que se debe de aprender del pasado para entender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Eso es el plan y el proyecto de los profetas. Entonces, eso es interesante, es muy sencillo. Bueno, difícil de llevar a la práctica, pero interesante en su fin. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos de los errores del pasado, podemos vivir mejor el presente y vivir más seguros y tranquilos en el futuro. A eso se refieren, tratar de entender la historia. Entonces los libros nos van a narrar historias, pero siempre esas historias van a estar ancladas en el presente, pero tienen que trasladarse al pasado para entender el presente y entonces dar un salto hacia el futuro. Y entonces, si entendemos esta idea, entonces digamos que de una manera espiritual y como personas humanas nos vamos elevando hacia la trascendencia, es decir, hacia la divinidad. Esto es interesante entenderlo porque si no lo entendemos, pues entonces, pues aunque leamos no nos dice nada. Bien, número 1. ¿Cuál es la importancia del género histórico? La revelación bíblica es esencialmente histórica, donde Dios se da a conocer por medio de palabras que comunica a sus profetas. Se revela en la historia de la salvación, acompañando al hombre en sus alegrías, sus penas y tristezas. Es decir, que es un Dios que se manifiesta como compañero del hombre en el camino de la vida. Número 2.
Historia cronística. Los libros 1, primero y segundo de Crónicas, Esdras y Nehemías, es decir, toda la revelación bíblica, no es un puño de normas, leyes, dogmas o credos. Tampoco es así, porque entonces eso sería muy frío, no nos llevaría a nada, sino solo como manejados como si fuéramos unos títeres. Y Dios no pretende crear títeres en el mundo que Él creó, sino lo que Él crea es que nosotros seamos audaces, dinámicos, creativos y siempre mirando al futuro. Si bien es cierto que tenemos caídas, pero invita a levantarnos y a continuar el camino. A eso se refiere. Entonces, en la encarnación de las intervenciones salvíficas de Dios en la vida de los hombres, eso es lo que pretende, o sea, que nosotros comprendamos que Él siempre está a nuestro lado. Por eso dice aquí en la pantalla, es un Dios que se acerca y salva desde dentro, desde el seno de su historia. O sea, Dios se revela, se encarna en la vida del hombre. Si bien es cierto, entendemos que Dios se encuentra en las alturas, sentado en su trono. Bueno, así nos los imaginamos, así nos los enseñan, pero en la práctica verdadera no es así. En la práctica es un Dios que acompaña al hombre a lo largo de su vida. Y entonces es cuando encontramos el sentido del por qué vivimos en el mundo. Entonces se comprende por qué era importante el Pentateuco o Torá para el pueblo israelita. Es decir, que entonces, para el israelita, la Torá o la ley eran algo, no era un cúmulo de leyes como ya decíamos, sino más bien unas normas que nos permiten vivir en la paz y en la armonía y llevarnos a Dios. Los estudiosos los agrupan, uno, en historia deuteronomista. Estos se encuentran, esta corriente de pensamiento se encuentra en los libros de Josué, Jueces, Primera y Segundo de Samuel, Primera y Segundo de Reyes. 3. Historia de los Macabeos, 1 y 2. 4. Historias ejemplares. Entonces, Tobías, Judith, Esther y Ruth. Y en el 3, Historia de los Macabeos 1 y 2. Además, tanto en el Pentateuco como en los libros proféticos y sapienciales y poéticos se encuentran impregnados del género histórico. Es decir, todos hacen alusión al pasado, cómo fueron ellos, cómo son ahora y cuáles son las consecuencias para el mañana. Espero que vayan comprendiendo. Número 2. Historia deuteronomista. Esta historia abarca desde Josué hasta Reyes. Es decir, 6 libros forman una sola obra. Quiero decir entonces que los libros históricos son como una especie de obra completa, pero por su profundidad y por su densidad se vieron en la necesidad de fraccionarlos, dándoles una forma de acuerdo a los temas que tratan. Y entonces, de una sola obra, la diversifican en 6 libros, o tomos, o partes. ¿Sí? Y entonces dice aquí, y escritos por su influencia, llámese un autor o varios. Entonces, ¿qué cosa es lo que querían enseñar al narrar ese tipo de historias? De ahí nació esta corriente escrita durante el destierro hacia el año 550 a.C., para explicar los trágicos acontecimientos que el pueblo estaba viviendo. ¿Y qué cosa era eso? La destrucción de Jerusalén y el templo, del rey y del pueblo.
Es decir, que en el 586 llegó Babilonia, invadió Jerusalén, se llevó a la gente más, digamos, a los intelectuales, a los más de alta alcurnia, se los llevaron prisioneros para Babilonia. Y entonces, en su paso por Jerusalén, los babilonios pues destruyeron el, el país como tal, destruyen el templo, destruyen sus instituciones, el rey, y también diseminan el pueblo. Y posiblemente el Deuteronomio haya formado parte de esta historia como introducción por su teología y estilo literarios. Es decir, ¿cuál es la función de estos libros? Bueno, lo vamos a explicar. Aunque lo hemos venido explicando en los anteriores libros, los acontecimientos vividos les hacían plantearse interrogantes. A ver, ¿no que Dios nos había dado la tierra en herencia y no la íbamos a perder? ¿No que este pueblo era santo y la ciudad también era santa como propiedad de Dios? ¿No que entonces, por ser pueblo escogido por Dios, sería inviolable? Entonces, algunos en su tiempo se atreven a acusar a Dios de no cumplir sus promesas. A ver, ¿a dónde está el sentido de esto? Bueno, que como los israelitas en su momento se sintieron bendecidos por Dios, por la elección que Dios hace de ellos como pueblo, entonces llegaron a pensar que eran así como que los consentidos, como que no había otro pueblo mejor que ellos. Ellos eran lo más mejor que había en el mundo. Y entonces, al entender eso, la conducta ciudadana se relaja y entonces, pues, cometen muchas torpezas. Es decir, se sentían seguros ya de ser santos, por decirlo de una manera. Ya no había quien les ganara en cuanto a ser amigos de Dios. Y entonces, al recibir estos castigos, llamémosle, podemos decirle coscorrones, o varazos, o no sé, golpes, algunos descalabros, entonces, pues se atreven a acusar a Dios de lo que había prometido y que ahora se los estaba quitando. Entonces, eso si lo aplicamos a nuestra vida, pues cuántas veces no hemos reclamado a Dios porque se murió algún familiar nuestro, o porque perdimos el trabajo, o porque tuvimos algún accidente. Pero si lo razonamos bien, pues pudieran ser las cosas que vivimos causa de nuestras acciones, causa de nuestro modo o estilo de vivir. Entonces, tenemos como conclusión, la obra se hizo para responder desde la historia el por qué el pueblo se vio arrojado fuera de la patria. O sea, quiere hacer una reflexión para decirle a los ciudadanos, a ver, lo que nos pasó no fue porque Dios así lo haya querido, sino porque nuestras malas acciones en contra de nosotros mismos y en contra de Dios, o más bien en contra de nosotros, ofenden a Dios. Y entonces no nos comportamos a la altura de la elección que Él nos hizo. Y entonces por ello recibimos esto como castigo o como una consecuencia a nuestro modo de actuar y de vivir. Entonces, para que esto se vaya comprendiendo, el autor hace historia, se remonta a las vísperas de la entrada a Canaán y en qué condiciones se les otorgó la tierra. O sea, sí se les otorgó la tierra, sí se les entregó Dios, pero les puso unas condiciones. Tenían que ser fieles a Dios, tenían que seguir sus normas o mandatos. Y el pueblo desobedece y entonces las consecuencias las está
pagando o las está viviendo con el destierro. ¿Sí? Entonces, el hecho de que tengamos ciertos privilegios no significa que ya estamos libres digamos, de compromisos. Entonces, ¿cuál va a ser el veredicto de estos libros? El veredicto será: Dios entregó la tierra bajo la condición de cumplir las cláusulas de la alianza. Y entonces vamos a leer, por ejemplo, en Deuteronomio 30, del 15 al 20, lo siguiente. Aguarden un segundo. Treinta, 15, 20. Sería bueno que ustedes pues tengan a la mano su Sagrada Escritura para que ustedes vayan comprobando los textos que están aquí. No están de adorno ni para llenar espacios, sino para que sigamos la hilación de la historia y de lo que estamos narrando. Dice aquí 30, 15, 20. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte y por la otra, el mal y la muerte. A ver, lo rectifico. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por la otra, el mal y la muerte. O sea, Dios te pone frente a ti la vida y la muerte. Y entonces pues Dios te pone enfrente lo bueno y lo malo, y tú eres el que debe de decidir. Sigo. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé tu Dios y sigas sus caminos. Observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos, y vivirás y te multiplicarás. Y Yahvé te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No durarás largo tiempo en el país que vas a ocupar al otro lado del Jordán. Que los cielos y la tierra escuchen, o sea, los pone como testigos, y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ama a Yahvé, escucha su voz, uniéndote a Él para que vivas y se prolonguen tus días, mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. O sea que entonces Dios nos puso ante nosotros el bien y el mal. Y entonces, cuando decidimos hacer el bien, pues seguramente que nos va bien. No nos preocupa los castigos. Pero cuando nos portamos mal, aunque no nos preocupan los castigos, de todos modos nos llegan. Y eso lo experimentamos a lo largo de nuestra vida. Si obedecemos, nos felicitan, y si desobedecemos, pues nos reprenden. Entonces, dice aquí en la pantalla, ¿no había prometido Dios a David una dinastía eterna? Sí, es cierto. ¿No había prometido Dios la tierra bajo juramento? Sí, es cierto. Entonces, las actuales experiencias que está viviendo el pueblo parecían desmentir esas promesas. Entonces se apodera de ellos el desencanto y la desesperanza. Entonces ya no están conformes. ¿Cómo? O sea, dicho de otro modo, ya se sentían instalados y seguros. Y no, Dios viene a recordarnos que no estamos seguros.
ni en los bienes que tenemos, ni en la vida que llevamos. Quiere decir entonces que nadie está seguro de cuántos años va a vivir. Entonces, si no nos portamos bien, seguramente que vamos a vivir poco y vamos a sufrir dentro de ese poco consecuencias desagradables. Pero si nos portamos bien, pudiera ser una larga vida y también llena de desencuentros. Entonces, hay que razonar en ello. Entonces, ¿cuál es la sentencia que acabamos de leer? Por ejemplo, la sentencia es: si el pueblo observa la ley, una vida feliz y bendición en la tierra. Pero si el pueblo no obedece la ley, destierro, maldición y muerte. Entonces, ahora reflexionemos de lo que vamos leyendo. ¿Cuál ha sido la conducta del pueblo a lo largo de la historia? Pues ha sido todo lo contrario. Ha sido una cadena de frecuentes pecados e infidelidades. ¿A dónde han llevado esos pecados e infidelidades? Pues a la destrucción de Jerusalén y al destierro. Y esa destrucción no es más que el resultado lógico de premisas puestas por el pueblo. Entonces nos preguntamos, ¿Dios no cumplió su palabra? Pues claro que sí, y como consecuencia Él no puede ser acusado. Entonces, ¿quiénes son los culpables? El pueblo, sus reyes y el mismo pueblo, sus habitantes, han llevado al pueblo al fracaso. Entonces, pues de lo que nos pasa, de todo lo que nos pasa, bueno y malo, pues Dios no, ahora sí que no tiene nada que ver en este asunto, sino más bien son nuestras decisiones las que nos llevan a la felicidad o al fracaso. Ahora, surge una pregunta, entonces, ¿qué es la historia deuteronomista? Bueno, así como lo vemos, entonces es una alabanza a la justicia divina. Es el reconocimiento del salmista cuando canta: Dios es justo cuando habla e irreprochable cuando juzga. Así lo dice el Salmo 51:6. Entonces lo que debiéramos de entender que cuando nosotros entendemos esto y nos portamos bien, pues hombre, estamos alabando a Dios y también estamos reconociendo la santidad y la justicia divina. Ahora bien, esto que acabamos de ver es hasta cierto punto negativo, pues porque habla de obediencia y desobediencia, de felicidad o castigo. Ahora, ¿cómo entender esto un poco más profundo? Entonces, el esquema del Deuteronomio en 4 tiempos. Vamos a presentarlo así. Primer tiempo, pecado. Segundo tiempo, mostrar las consecuencias, castigo, destierro. Tercer tiempo, llamadas frecuentes a la conversión, salvación. Y cuarto tiempo, ¿habrá alguna esperanza para el futuro? Ya están aquí los problemas. ¿Podemos pecar? Claro que sí. ¿Hay una invitación a convertirse a la santidad? Dios lo está queriendo. Entonces, si no lo hacemos, pues castigo, o destierro, o desolación. ¿Y el cuarto tiempo, habrá alguna esperanza para el futuro? Sí, sí. Ni siquiera el destierro babilónico consiguió borrar esta esperanza. Muchos se quedaron defraudados, pero también unos menos siguieron con su plena confianza en Dios, reconociendo que el destierro había sido como consecuencia de su mal comportamiento. Mientras a unos los desanimó, a otros los animó a reencontrarse, es decir, a convertirse. Bien, entonces, ¿por qué los animó? Bueno, porque dentro de
de tanto drama, de tanto sufrimiento, se dan cuenta que el rey Joaquín fue llevado prisionero y entonces el rey lo libera y eso les da un signo de esperanza. Así lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 25, del 27 al 30. Bueno, lo vamos a leer. Lo vamos a leer en la Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 25. Como no está muy corto, pues se los leo. Si está largo, pues ya no. Pero dice así en el 25 del 27 al 30. En el año 37 de la deportación de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, el día 27, Evil-Merodach, rey de Babilonia, ya no estaba Nabucodonosor, seguramente ya se había muerto, y entonces ahora estaba Evil-Merodach. Nuevo tuvo compasión de Joaquín y lo sacó de la cárcel. Le habló con amistad y le dio un trato superior al que daba a los demás reyes vencidos que tenía con él en Babilonia. Joaquín se quitó los vestidos de la cárcel y durante el resto de su vida, como todos los días, comió todos los días en presencia del rey. Le dieron constantemente lo necesario para vivir de parte del rey todos los días de su vida. O sea, eso el pueblo lo miró, esa acción del rey Evil-Merodach, y lo vio como un signo de buena voluntad. Y entonces, pues eso animó su esperanza de que sí podría haber salvación para todos ellos. Entonces, ese es así como parte, o da fin la primera parte. Ahora iniciamos con la segunda. ¿Cómo fueron elaboradas las etapas deuteronómicas? A ver, lo hicieron en 3 partes. Entonces, para animar y alentar la esperanza del pueblo, entonces tuvieron que crear el libro de Josué. Y entonces lo van a organizar con 2 discursos. El primero, en el capítulo 1, del 1 al 9, que sería bueno que lo lean, pero se trata de no que lo lean, sino que lo entiendan. Porque no se trata de leer por leer, les repito, sino se trata de ir comprendiendo. Se los voy a leer, pero sería bueno que ustedes lo hicieran. Dice: después de la muerte de Moisés, Yahvé habló con Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, y le dijo: ha muerto mi servidor Moisés, así que llegó para ti la hora de atravesar el río Jordán, y todo el pueblo pasará contigo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. O sea, entonces ya está cumpliendo aquí la promesa de Dios de tierra. Yo les doy todos los lugares donde pongan sus pies, como se lo prometí a Moisés. El territorio de ustedes limitará al norte con el monte Líbano, al sur con el desierto, se extenderá al oriente hasta el río Grande, el Éufrates, y al occidente hasta el mar Grande, o sea, el mar Mediterráneo. Mientras vivas, nadie te resistirá. Estaré contigo como lo estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y ten ánimo, porque tú entregarás a este pueblo la tierra que juré dar a sus padres. Por eso ten ánimo y cumple fielmente toda la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes de ella de ninguna manera, y tendrás éxito donde quiera que vayas. Leerás continuamente el libro de esta ley y lo meditarás para actuar en todo según lo que dice,
Así se cumplirán tus planes y tendrás éxito en todo. Yo soy quien te manda. Esfuérzate y sé valiente, y no temas, ni te asustes, porque contigo está Yahvé, tu Dios, a donde quiera que vayas. Es decir, entonces irá de la tierra, pero con una condición: instruye a la gente, diríamoslo hoy, darles pláticas, darles catecismo, ¿sí? Entonces enséñales para que no se pierdan, para que no se desvíen, y lo meditarás para actuar en todo lo que hagas en tu vida, medítalo para que lo apliques. Y así se cumplirán tus planes. O sea, si tú obedeces eso, todas las empresas que tú realices tendrán éxito. ¿Sí? Ahora, ¿es difícil vivir en la amistad de Dios o en la santidad? Pues sí, por eso le está sugiriendo a Josué: esfuérzate y sé valiente. O sea, no te arrugues, no te venzas, ¿sí? No te asustes. Recuerda que tu Dios está contigo. Entonces veamos cómo crean una historia para animar a los habitantes que han retornado del destierro y se encuentran con la moral baja. Primer tiempo. Segundo tiempo. El capítulo 23 del 6 al 16. Es decir, son colocados al principio y al final del libro. ¿Qué estoy diciendo? ¿De qué estamos hablando? De cómo fueron elaboradas las etapas deuteronómicas. Y entonces dice: colocadas al principio y al final del libro, vienen a delimitar el tiempo de la conquista y sirven como comentario teológico. Es decir, entonces arman una historia que tiene que ver con la historia israelita. Y entonces van a hacer toda una teología a manera de que la gente comprenda cuál ha sido la causa de sus desgracias. La segunda etapa viene a partir del libro de los Jueces y Primera de Samuel, en los capítulos 1, del 1 al 12, del verso 1 al capítulo 12. Lo mismo que el anterior está delimitado. Primero, carácter narrativo. Lo encontramos en Jueces, capítulo 2, del verso 6 al capítulo 3:6. Es decir, nos narran aquí como que la moraleja del libro, de lo que pretenden enseñar o que la gente comprenda. Viene un segundo tiempo. Este se da en forma de discurso en el capítulo 1, en el libro primero de Samuel, en el capítulo 12. Y entonces esta parte ya relaciona el tiempo de los jueces con el nacimiento de la monarquía. Es decir, hay una transición. Los jueces van a ser libertadores esporádicos que van surgiendo, pero surgen como producto de los desórdenes o pecados del pueblo, y entonces vienen a hacerla como de jueces. Pero llega un momento en que se van haciendo más y más habitantes, y entonces ahora hay muchos que pugnan por tener una monarquía, y entonces da lugar ya a la monarquía. Pero para eso ya han pasado así como 200 años. La salida de Egipto por Moisés aproximadamente data del 1250 al 1200. Los jueces van a vivir del 1200 al 930, al 1030. Entonces casi van a ser 200 años donde los jueces van a servir como eso, como representantes de Dios. Y la tercera etapa va a ser la monarquía. Esa va a arrancar del 1030 al 931, siendo el pueblo israelita unido. Pero después van a entrar en desorden por los mismos pecados del pueblo. Se va a dividir el reino en el 931 a la muerte de Salomón, y van a
dividirse el país y entonces surgirá el reino del norte y el reino del sur. Cada uno de esos reinados del norte y del sur va a tener 19 reyes cada uno. En la parte norte será eliminada por Asiria en el 722 y la parte sur, con sus mismos 19 reyes, va a terminar en el 586. Espero que eso lo comprendan. Es historia y hay que acomodarlo. Pero todo tiene un sentido teológico. Visto de una manera histórica, pues no nos dice nada. Y al contrario, vamos a decir una serie de tonterías. Entonces, aquí dice, señala la transición entre los jueces y la monarquía, marcada por dos periodos. Uno, la monarquía unida David-Salomón, se los acabo de explicar. Y dos, los reinos divididos hasta la caída del reino del norte, ya dije, en el 722 a.C. y después va a caer también el reino del sur en el 586. Ahora, para hacer este libro utilizaron dos clases de materiales fundamentales, aparte de otros, o dice acá, o fuentes para la construcción de la obra. Entonces, van a utilizar tradiciones o doctrinas antiguas que tuvieran a su disposición, es que conocían, eran unas enseñanzas antiguas, pero que conocían, así como nosotros conocemos oraciones que ya no repetimos, pero que sí las conocemos, o cantos también que ya aparentemente pasaron de moda y los consideramos como viejitos. Bueno, pues entonces así sucedía. Entonces, también van a tener en sus manos partes redaccionales elaboradas por algún autor, es decir, un autor, vamos a decir, por decir un ejemplo, por don Pedro y otra por don Tiburcio y a lo mejor otra por don Cleofás, por decir un ejemplo. Entonces, partes, solo partes, o sea, discursos pequeños, llamémosle trípticos, llamémosle folletos, que no alcanzan la calidad del libro, pero que al unirlos entonces pasan a formar parte de una obra. Entre ellos figuran relatos, listas de personas, memorias oficiales, provenientes de la corte, otros no oficiales, con contenido popular, o sea que la gente conocía, explicaciones etiológicas del significado de ciertas palabras, narraciones y relatos proféticos. Al tener todo ese material en sus manos, pues entonces se dedican a hacer la obra. No sé si duró un año, 5 años, 15 años, 20, eso no lo sé, no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que sí lo hicieron para animar a los habitantes. Ahora, si leemos con atención los textos de la Sagrada Escritura, se pueden distinguir las fuentes o tradiciones antiguas. Por ejemplo, el Deuteronomio, el libro de la ley o documentos de la alianza, en Segunda de Reyes capítulo 22 y 23. Ahí se va a encontrar esa parte. O en Josué, los relatos etiológicos escritos para la primera parte del libro, del 1 al 12. Y listas geográficas para la segunda. ¿Cómo van a entender? Pues cuando es el reparto de tierra, entonces hay geografía, hay límites, hay medidas. Entonces reparten la tierra a las tribus y entonces tiene que ver con toda esa geografía del pueblo israelita. Delimitan fronteras de entre pueblo y pueblo para acomodar a las 12 tribus de Israel. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el libro de Jueces, del capítulo 13 al capítulo 21. ¿Qué cosa narra el libro de los Jueces? Bueno, fíjense bien las palabras. Historias y leyendas de héroes, unos llamados jueces mayores y otros jueces menores.
En los menores, pues la mención es breve, esporádica, sencilla. Algunos grandes o mayores, pues tenemos como ejemplo a Sansón, narran toda una historia grande, grandiosa, y hay otros que apuradamente o apenas los tocan. También en el libro de Samuel hay notas a él y a Saúl. Este, por ejemplo, la ascensión y sucesión al trono de David, o también narran, por ejemplo, la historia del arca de la alianza que la llevaban en procesión. Ajá, o también se puede decir en forma litúrgica. Los libros de los reyes generalmente cuentan los anales de Salomón, las crónicas de los reyes del norte y del sur, y las tradiciones o doctrinas sobre los profetas Elías, Eliseo, Isaías y Agías. O sea, todo ese contenido sería bueno que tratáramos de descubrirlo. Pero ¿cómo lo vamos a descubrir? Leyendo con atención. Leyendo, a ver de qué trata, de aquí a acá, qué trata. ¿Cuál es el tema principal, el tema fundamental? ¿Está hablando de geografía? ¿Está hablando de nombres? ¿Está hablando de descendencias? ¿Y cómo se entiende eso? Y eso es lo que estoy tratando de compartirles. Luego entonces, hay pasajes redaccionales. Es decir, ¿cómo entendemos esto? Bueno, digamos que son pasajes o discursos, algo así como lo que acabamos de ver, de leer en Josué 1. O sea, hacen una narración para enlazar una historia con otra. O sea, la historia de un libro anterior a la del actual libro. Y lo que acabamos de leer un poco de Josué del 1 al 9, entonces es una introducción narrativa para enlazar un libro. Y aquí nos dice correctamente, discursos, Josué 1, transición entre Moisés y Josué. Por eso inicia el libro con, ha muerto mi siervo, mi servidor Moisés. Y ahora a ti, Josué, te toca continuar el compromiso. Así que conquista la tierra y repártesela al pueblo. Y Josué, en el capítulo 23, pone fin a toda esa conquista. Ya conquistó el país. No debió de haberle llevado un día o una semana, sino seguramente fueron años. No dice cuántos años, pero establecer un país o formar un país con pocos habitantes, pues repartir sus tierras y todo ese rollo, pues no debió ser una tarea tan sencilla. Pero finalmente, a grandes rasgos nos narran lo que sucedió. En 1 de Samuel capítulo 12, ya lo dijimos, relaciona la transición de los jueces a la monarquía. Cómo es que Dios, narran cómo es que Dios busca a Samuel y le da autoridad a través de sus manos para bendecir, para elegir y para consagrar al rey para que sirva al pueblo y lo defienda. En Primera de Reyes, en el capítulo 8, coincide con la inauguración del templo. O sea, significa entonces que ya no están en el desierto, ya viven ya están asentados en la tierra, ya tienen un templo y entonces pues lo van a inaugurar. ¿Cuál es la finalidad del templo? Pues alabar a Dios en el lugar escogido para alabar y servirle a Dios, para demostrarle su gratitud. ¿Cuál es el momento central de la historia deuteronómica? En Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1. Lo vamos a leer. Primera de Reyes, capítulo 6. Primera de Reyes. Espérenme porque ando un poco lento. Pero aquí está. 6.1. Y dice así:
El cuarto año de su reinado sobre Israel, Salomón empezó a construir la casa de Yahvé. Era el año 480 después de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto. Era el segundo año del mes de Sip. Fíjense cómo ya Salomón tenía 14 años gobernando. ¿Sí? No, ya tenía 4 años de gobernar Salomón, y entonces, pero desde la salida de Egipto, que mencionan los años, eran 480 después de la salida de Egipto. O sea que ya habían pasado un buen de años, ya habían pasado 4 siglos. Bien, el autor expresa su pensamiento teológico o reflexión personal, o sea, a dónde nos quiere llevar. Y este se encuentra en Josué en el capítulo 12, en Josué en el capítulo 2, del 11 al 19, en Segunda de Reyes 17, del 7 al 23. Ahí nos expresa qué cosa es lo que quieren, qué cosa es o cuál es la moraleja de la enseñanza o de los libros. Sería bueno que lo lean para que ustedes se enteren qué pasó. Se me ocurre que ustedes lean Jueces 2, del 11 al 19, y comprendan por qué la razón de sus jueces. Ahora, ¿cuál es la conclusión teológica? El resumen teológico que se presenta en Segunda de Reyes 17, del 7 al 23, es de toda la historia deuteronomista. Entonces, eso es importante comprenderlo, porque si no, pues nos privamos del porqué de esas lecturas. A ver si se los voy a leer. Dice 17 del 7 al 23. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, donde estaban sometidos a Faraón, y se habían vuelto hacia otros dioses. O sea que otra vez los israelitas se portaron mal ante Dios y fueron esclavos como antes estaban oprimidos por los egipcios. Y se habían vuelto hacia otros dioses. Siguieron las costumbres de las naciones que Yahvé había arrojado de parte de ellos, o delante de ellos. Los hijos de Israel maquinaron muchas cosas inconvenientes contra Yahvé. O sea, eso de que maquinaron muchas cosas en contra de Yahvé, pues es de ponerse a pensar. O sea, ¿qué cosa harían? Seguramente también dentro del templo metieron ídolos. También dentro del templo enseñaban doctrinas falsas de otros dioses, de otras doctrinas. Y seguramente que había, pues no sé, desórdenes tanto sexuales, y también tanto morales, o también sociales, como el robo, el asesinato. Entonces todo eso da a entender eso, ¿sí? El que hayan maquinado muchas cosas inconvenientes contra Yahvé. Dice aquí, construyeron santuarios en todas las ciudades, desde las torres de guardia hasta las ciudades fortificadas. Pero ¿para quién eran esos santuarios? Dice, se pusieron imágenes y troncos sagrados sobre todas las lomas y bajo todo árbol frondoso. Allí quemaron incienso en sus santuarios de las lomas, como las naciones que Yahvé había echado delante de ellos. Estaban adorando ídolos, se fueron con otros dioses. Y entonces, pues eso no le gustó a Dios. Dice, cometieron maldades provocando a Yahvé, sirvieron a sus repugnantes ídolos, a pesar de que Yahvé les había dicho,
ustedes no deben hacer tal cosa. Yahvé protestaba contra Israel y Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciéndoles: vuelvan de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y preceptos, conforme a las leyes que ordené a sus padres y que les mandé por medio de mis siervos los profetas. Pero no lo escucharon y se abstuvieron igual que sus padres, los cuales no habían creído en Yahvé, su Dios. Eran incrédulos, se parecen a nosotros, creo. Despreciaron sus decretos, la alianza que habían pactado con sus padres y las advertencias que les había hecho. Fueron tras dioses vanos y se hicieron vanos ellos mismos, como las naciones que los rodeaban, a pesar de que Yahvé había dicho: no harán como ellos. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé y se hicieron 2 becerros de bronce. Se hicieron troncos sagrados y se arrodillaron ante todos los astros del cielo y rindieron culto a Baal. Sacrificaron a sus hijos e hijas por el fuego, practicaron la adivinación y la magia y se prestaron a hacer lo malo a los ojos de Yahvé, provocando su ira. Entonces Yahvé se enojó muchísimo contra Israel y los arrojó lejos de su presencia, quedando solamente la tribu de Judá. ¿Qué significa? Entonces significa que vino a Siria y les hizo la guerra y destruyó al país, como consecuencia por haberse portado mal ante Dios. Ya vimos los pecados que cometieron. Entonces, eso es la conclusión o el resumen del porqué de los castigos. Entonces eso pues también nos puede ayudar a nosotros a entender: me quiero portar mal, pues no te preocupes, ya sabes lo que te espera, no después nos quejemos. ¿Sí? Eso fue la caída de Samaria en el reino del norte, ya lo dije. Bien, es lo que ocurrirá después con el reino de Judá. 100 años después, casi 200 años después, va a suceder lo mismo con el reino del sur. Es el castigo, o sea, el destierro, es el castigo por la cadena de infidelidades y pecados cometidos desde su entrada a la tierra prometida. A ver, ¿cómo entendemos esto? Imagínate que tú vas a la iglesia, o vas a un retiro, o escuchas estas reflexiones y te conviertes a Dios. Y tus hijos, pues, no quieren, no creen. Y entonces te tiran a loco, echan por la borda tus consejos y tus enseñanzas y se dedican a vivir de una manera disoluta. Bueno, pues seguramente que a ti te vas a ir al cielo, pero tus hijos no, porque te tiraron como loquita o loquito, y entonces desobedecieron tus consejos, tus enseñanzas, y entonces la van a pasar mal. O sea, no entendieron el sentido de lo que tú hacías. Entonces, dice aquí en la pantalla: durante el periodo de Josué, salvo el pecado de Adán, 7, el pueblo se mantuvo fiel a la ley. Pero mientras vivió Josué, una vez que Josué murió y murieron todos sus contemporáneos, los hijos le dieron vuelo a sus instintos humanos. Entonces, yo no sé si eso se parezca a lo que vivimos hoy en nuestros días. Solo los adultos vamos al templo y los hijos, de esos no les gusta, no les interesa. Y bueno, pues ¿qué van a esperar? Pues las consecuencias de su actuar. En la etapa de los jueces, la obediencia se fue relajando. Por eso les decía que leyeran
el capítulo 2 del 11 al 19 de Jueces para que comprendieran las consecuencias de la desobediencia. Dice, se fue relajando, iban alternando tiempos de fidelidad, tiempos de pecado. A veces cuando les iba mal, clamaban a Dios, los perdonaba y les mandaba un juez y ya se empezaban a portar bien. Pero se mueren papás, abuelos y vienen los hijos, los nietos y vuelven a lo mismo. Entonces, ¿qué se vive? Momentos de fidelidad por tiempos más prolongados de pecado. Las consecuencias no se hacen esperar. Hambre, guerra, invasiones, mala vida. Es decir, hay consecuencias negativas por alejarse de Dios. Durante la monarquía, fíjense bien, son bastantes añitos, la moral de plano se degradó. Pues la gente se pierde con las ideologías, con la modernidad, con la tecnología. Y entonces, pues hombre, ¿qué le van a hacer caso a Dios si ahora lo más importante es la ciencia y la técnica? Dios no existe, muéstrame a Dios y creo. Y entonces, como los jóvenes no tienen conciencia, aunque dicen que sí, tienen conocimiento, pero no conciencia de Dios, entonces se dedican al desenfreno. Y entonces, esa es otra lectura de la historia por la cual llega a su fin la capital de Samaria y más años adelante la de Jerusalén. Entonces, ¿cuál es la razón o la causa? Pues fue producto de la conducta que produjo el pueblo, que produjo la desobediencia. Terminamos con la segunda parte y entramos en la tercera. Fue durante la dominación persa griega, siglo IV al siglo III a.C., que se llevó a cabo la composición de una síntesis histórica que va desde Adán hasta la restauración post-exílica, es decir, después del exilio, por parte de Esdras y Nehemías. Estos personajes de Esdras y Nehemías vivieron aproximadamente por el año 450 al 400 a.C. Entonces, los judíos del reino del sur fueron llevados al destierro por parte de Nabucodonosor. Pero no tarda mucho, muere y entonces va a haber otros gobernantes. Estos gobernantes han sido crueles con los pueblos que invaden y entonces también Dios los castiga, suscitando una nueva potencia, un nuevo libertador. Y entonces van a surgir los persas o los medos, también se pueden distinguir así. Viven en la Media y por eso les llaman medos, pero el pueblo original es Persia, hoy se conoce como Irak, me parece. Y entonces de ahí surge Ciro, un hombre que no dice si cree en Dios, pero tiene tendencia hacia la creencia de un Dios verdadero. Y entonces el hecho de haber surgido como rey y vence a una potencia tan grande como Babilonia, hace conciencia de que lo que ha ganado no es porque sea bueno, sino porque es obra de Dios. Y entonces le dan Dios la gracia o la autoridad de darle la libertad a los judíos que están cautivos en Babilonia. Es decir, les da la libertad por decreto y los regresa a su patria. Ciro, pues igual, como todos los seres humanos, muere y entonces lo suceden otros. Van a pasar algo así como cerca de 200 años y también se portan mal los persas y entonces Dios va a surgir o a crear o a hacer resurgir a los griegos. Viene Alejandro Magno, está joven, en el 323,
y entonces muere 10 años después, y también sus generales, a los que se quedan con el poder, pues también abusan. ¿Eso qué significa? Significa que entonces que tiene varios sentidos. Uno es que los reinos o las potencias no son eternas, tienen un principio y tienen un fin. Y todas están orientadas al comportamiento bueno o malo, y de ahí su duración. Entonces el pueblo tiene que pasar por varias, digamos que por varias opresiones. Primero Egipto, luego va a ser Asiria, luego va a ser la Persia, o también los sirios, va a ser Persia, luego va a ser Grecia. Y recuerden que por el año 64 antes de Cristo surgen los romanos. Entonces el pueblo siempre va a estar sometido si no es por una, es por otra. O sea, si no es Chana, es Juana, pero siempre van a estar sometidos. Entonces en el año 450 aproximadamente, ya ahora con la dominación persa, va a surgir Esdras, apoyados por Ciro y por los gobernantes subsecuentes como Darío I, Darío II. Entonces van a tener el apoyo para reconstruir Jerusalén, reconstruyen el templo, y estos se dan a la tarea de crear un trabajo literario, y es donde ahora va a surgir la tradición sacerdotal. Ya está la tradición yavista, ya está la eloísta, ya está la deuteronomista, y ahora va a entrar en acción la estructura o la doctrina sacerdotal. Esos son los que se van a hacer cargo del pueblo a partir de ahora, y desde ese momento van a surgir también como religión el judaísmo. Así que mucha atención con lo que les voy explicando. Entonces, sigamos en la pantalla. A la etapa de la monarquía y el destierro le brindan mayor énfasis. Los 50 años de exilio no se mencionan, y la primera parte la reducen a escuetas listas genealógicas. San Jerónimo en su tiempo, ya 800 años después, le dan la tarea de traducir del hebreo al griego la Biblia, y entonces esta historia la enaltece, calificándola de crónica de la historia divina, y esta comprende de primera y segunda de crónicas, o sea, resaltan esa parte histórica y la enaltece. Fue una época maravillosa, pues se da toda el trabajo literario, es decir, surgen muchos libros. Yo no sé si todos los libros del Antiguo Testamento van a surgir ya en los tiempos de Esdras y de Nehemías. Entonces, podría decirse que la Biblia hebrea se constituyó hasta los tiempos de Esdras. Bien, para crear esta argumentación de las crónicas, entonces los autores han tenido dos fuentes principales o de sumo interés. Van a tener ya frente a ellos al Pentateuco y la historia deuteronomista, unas de género histórico y otras de carácter profético. Es decir, con eso van a realizar y a continuar su trabajo literario. Para la segunda, el cronista se ha servido, dice, de memorias de Esdras y Nehemías, con acceso a documentos de archivo. Por ejemplo, esas las encontramos leyendo Esdras en el capítulo 2 y Nehemías 7. Listas de repatriados, quiénes venían al frente, cuántos, con cuánta gente, a quiénes representaban. Todo eso pues se debió de haber tenido como acervo en los archivos de Palacio, y entonces con ellos les sirve para darle fuerza, para darle credibilidad a la historia. También conservan el edicto de repatriación que se encuentra en Esdras en el
capítulo 1, versos de 2 al 4, donde se encuentra también en el capítulo 6, del 3 al 5, donde dan cuenta de que Ciro es el que, por medio de un decreto o de un edicto, es lo mismo, les da la libertad, tanto física como espiritual, a los judíos. Y hay documentos en arameo que los autores consiguen, y ya sea que los consiguen por correspondencia diplomática, según Esdras 4, del verso 6 al capítulo 6, 18. Entonces todo ese material lo consiguen, buscaron sus formas y lo consiguen. Y entonces con eso forman el libro. Luego viene el decreto de ley del rey Artajerjes II, nos los habla Esdras 7, del 11 al 26. Artajerjes, pues ya de estar gobernando por el año 450, 470, o tal vez menos, ya está gobernando por ahí. También muestran listas de jefes del pueblo, sacerdotes y levitas. Lo encontramos en Nehemías capítulo 2, del verso 2 al 27, capítulo 11, del 3 al 36, capítulo 12, del 1 al 26. Bien, con eso damos fin a la tercera parte e iniciamos la cuarta. El trabajo redaccional, ya vimos que tienen todos los elementos en sus manos, digamos que están puestos en la mesa, los analizan, inician la obra, pero no solo es escribir, sino también hay que corregir. Pues bien, el cronista se propuso componer una obra narrativa, articulada y orgánica, con una finalidad específica. Ahora la van a utilizar esos elementos para legitimar los oficios cultuales. Eso no estaba todavía, había ya indicios, había leyes que le daban su lugar a los sacerdotes, pero como van a entrar en acción, entonces ahora pues tienen que crear un cuerpo de leyes para legitimar sus derechos y sus obligaciones. Van a escribir sobre por ejemplo, temas teológicos, incluyendo a David como figura central. Van a hablar bien de David, lo van a poner como modelo también. Como modelo, no hablan de sus pecados, pero hablan de como modelo a seguir. O sea, un gran héroe nacional. Entonces, van a tratar de utilizar la palabra unidad del pueblo de Dios. O sea, unir al pueblo en unidad de culto, reconociendo a Dios como el único. Van a tener una unidad en cuanto a la doctrina, como la tenemos hoy. Nosotros los católicos tenemos unidad de doctrina, unidad de culto, una sola iglesia, entonces un solo papa. Entonces van a estructurar la doctrina. ¿Para qué? Pues para presentarla al pueblo y el pueblo la acepte y la viva. La dimensión teológica de Jerusalén y el templo, o sea, le van a dar una profundidad al pueblo como el elegido por Dios, y al templo como la casa de Dios a donde se le debe de dar culto. Van a hacer una sacralización de la historia, es decir, la van a elevar como algo en la que Dios interviene y en la que está presente la ayuda, la bondad, la misericordia, y ponen a Dios como el guía que los conduce a su pueblo. Y luego entonces va a empezar a surgir la doctrina de la retribución, lo que hoy muchos confunden o tratan de desvirtuar diciendo que todo lo que va viene, si va mal, pues regresa mal, si va bien, pues regresa bien. ¿Sí? Entonces eso se conoce como la doctrina de la retribución, y esa doctrina de la retribución le van a dar un sentido mesiánico. Es decir, empiezan a hablar de un personaje que vendrá y tendrá todas esas características. Lo podemos encontrar en Isaías, en el capítulo 9,
cómo va a ser ese rey de justicia. ¿Sí? Entonces los profetas van a tener una gran influencia en toda esa parte de la creación literaria. Todos esos temas hacen pensar que ellos formaban parte de los levitas o eran encargados del culto. O sea, entonces, ¿qué decíamos? Que era que trataban de hacer con los libros, legitimar dentro del libro los derechos de los sacerdotes y de los escribas. Entonces ahí van a surgir en el tiempo de Esdras, como nueva religión judía, ya dije, van a surgir los fariseos y los escribas. ¿Sí? Bien, ahora pasamos a la historia de los macabeos. Ya dijimos que a la muerte de Alejandro Magno, en el año 323 a.C., se hace rey Alejandro Magno en el 333 y muere en el 323. Es al revés como estamos pensando, ¿eh? Los años vienen de más a menos, antes de Cristo y después de Cristo de menos a más, para que no se confundan. Entonces viene en el 333, se muere en el 323 antes de Cristo. Al morir el imperio se lo reparten sus generales. ¿Sí? Y entonces aquí va a surgir un gran acontecimiento dentro de la historia del pueblo israelita, en la famosa historia de los macabeos. Ahorita vamos a ver quiénes son. ¿Cuál es el objetivo de esta parte literaria? La confrontación cultural y religiosa. ¿Qué cosa pasa? Dice aquí, la invasión griega en Palestina en el siglo IV supuso la helenización e influencia, alcanzando su apogeo con la llegada de Antíoco IV con título de Epifanes, puesto que se consideraba como la manifestación y encarnación de Dios. Fíjense lo que trataron de hacer, poner a este Antíoco como una especie de Dios. Y bueno, muchos estuvieron de acuerdo, digamos que casi todo el pueblo, digámoslo así, pero hubo una familia, de la de los macabeos, que dijo, no, nosotros no aceptamos eso. ¿Cómo que no aceptamos eso? No, nosotros no lo aceptamos. Nosotros se nos ha enseñado que nosotros tenemos un solo Dios y al cual a ese hay que serle fiel y rendirle culto. No, y entonces pues, ¿qué creen? Pues se armó la gresca y entonces pues casi le dijeron, tú no eres Dios, tú eres una bestia, un animal cualquiera, pero tú no eres. Y pues hombre, van a tener que leer el libro para que se enteren de qué pasó. Entonces, este acontecimiento, pues, conflictivo entre el pueblo y el gobernante, pues aquí dice, desencadenó un ataque directo contra la ley judía. O sea, los paganos vinieron a cuestionar la religión y la ley judía, junto con sus instituciones, llegando al grado del gobierno de colocar una estatua de Zeus en el medio del templo, o sea, en el altar, colocaron al Zeus olímpico. Lo colocaron en el mismísimo templo de Jerusalén, introduciendo una nueva liturgia donde figuraban fiestas en honor al rey y a dioses paganos. O sea, entonces eso se volvió un total desorden. Y dice aquí, su reacción no se hizo esperar, fueron tocados en su amor propio, fue probada su fe, viéndose atacados en sus sentimientos religiosos y culturales. Y por razones políticas y económicas, estos se rebelaron. Fíjense, es algo así como que lo que nos pasa hoy. Vienen los protestantes y nos traen, dizque un nuevo evangelio, dizque el verdadero, y entonces tratan de imponer sus ideas. ¿Y cómo lo vienen a hacer? Lo vienen a hacer con la Biblia en mano,
con la Biblia de los católicos. Entonces, y muchos nos quedamos callados, pero unos cuantos pocos se atreven a enfrentarlos y decirles que no, que están en un error. Y entonces a veces por eso pues se dan los conflictos. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Se rebelaron. Y entonces va a surgir una lucha protagonizada por la familia macabea. Por eso les decía, hay que leer el libro de los macabeos. Se sugiere que lean primero el segundo y luego el primero. Cuando lo lean lo entenderá. Bien, aquí dice, los hechos están recogidos en los libros llamados de los macabeos. Son dos libros con el mismo argumento, pero vistos de forma diferente. Por eso les dije, vean primero el segundo y luego el primero. Dice, dos versiones de la misma rebelión. Oh, entonces eso suena interesante. Ya estamos cerca de Jesús. 5. Historias ejemplares. ¿Qué cosas son las historias ejemplares? Dice, los libros de Tobías, Judith, Esther y Ruth son ficciones literarias con fines didácticos y pedagógicos. O sea, ¿cuál es la finalidad en cristiano? Pues enseñar al pueblo a vivir en una franca confianza en Yahvé, o sea, en Dios. Y entonces están inspirados esos libros dice acá, en fuentes bíblicas y extrabíblicas. Aquí, fíjense cómo va, incluyen relatos patriarcales y obras apócrifas. Están dotadas de argumentos, escenarios, situaciones personales, aunque la geografía y cronología resulta tan artificial y conveniente que se puede calificar de ficción literaria o novela ejemplar. Es decir, anotan nombres de ciudades o de pueblos, pues que a lo largo de la historia los que se dedican al estudio textual e histórico, pues nunca encuentran en los mapas del mundo. O sea, son nombres ficticios. Y entonces por eso se les denomina como novela ejemplar. Entonces, pero el meollo del asunto no está ahí, sino en la finalidad de dejar una enseñanza que fomente la confianza en Dios. ¿Cuál es entonces la función de estas historias ejemplares? Animar, exhortar a los destinatarios. ¿A qué? Pues lo que ya repetí muchas veces, a tener plena confianza en Yahvé como Dios, en obedecer sus mandamientos y a vivir dentro de la moral cristiana. Eso es a lo que animan. Bueno, Cristo todavía no está, pero las normas de conducta morales sí están escritas ya. Ya las podemos encontrar en todos los libros del Antiguo Testamento. En todos los libros hay normas que se van acumulando y esas son las que generalmente tomamos para vivir nosotros. Entonces, ahí están. Bien. Ahora, estas historias ejemplares cuentan con un solo episodio, es decir, hay un protagonista rodeado de 2 o 3 personas. Pareciera que no hay nadie delante. Entonces los enmarcan dentro de un lugar lejano al pueblo y entonces ahí se desarrollan estas historias. Dice, protagonizado por cada uno de los personajes que dan nombre a los libros, causa de que se llamen historias episódicas o ejemplares. Sí, por ejemplo, como decíamos, Ruth, Esther, Judith, Jonás, también entran de esa parte, entonces son historias ejemplares. Bien, pues ya hemos llegado al final de este tema, espero que esta introducción a los libros históricos les sea de provecho, para que comprendamos la historia, podamos entender nuestra vida presente
y nos proyectemos al futuro en la fidelidad y en el amor al prójimo. Pues que esta exposición les ayude y nos ayude a vivir confiando siempre en Dios, a respetar sus mandamientos y a vivir obedeciendo las normas propuestas por Dios, para que nos vaya bien. Y que si no quieres, pues no lo hagas, no pasa nada. Pues nomás afronta las consecuencias y como diríamos, pues no te quejes. Pues gracias, que Dios nos los bendiga por siempre, sigan felices, hasta la próxima. Nos despedimos de Dios diciéndole, gracias Señor por tu amor, por tu bondad y misericordia infinita, te agradecemos por estas reflexiones, te pedimos que nos ayuden y nos ayudes a entender, abriéndonos el entendimiento para poder llenar nuestro corazón de fe. Señor, tú tienes la última palabra, aumenta nuestra fe y concédenos por tu gracia la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues buen día tengan todos ustedes y hasta la próxima.